nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso quien te ama te suplica, llegada la hora de la angustia. Y aunque aguas caudalosas se desborden, jamás le alcanzarán. Tú eres mi cobijo, me guardas de la angustia. Me rodeas por detrás y por delante para salvarme. Voy a instruirte, a mostrarte el camino a seguir. Sin quitarte los ojos de encima, seré tu consejero. No seas lo mismo que caballo o mulo sin sentido. Rienda y freno hacen falta para domar su brío. Copiosas son las penas del malvado, mas a quien confía en Yahvé lo protege su amor. Alegraos en Yahvé, justos, exultad, gritad de gozo los de recto corazón. Amado Señor, te encomendamos el trabajo que haremos a lo largo de esta semana para que todo sea conforme a tu voluntad, que redunde en el bien de cada uno de tus hijos, la gloria de tu iglesia y tu propia gloria, Señor, que ha de estar por encima de todo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues estamos comenzando este curso sobre educación de los hijos. Y precisamente hemos empezado con el salmo que inspira este curso. Poníamos ahí Salmo 32:8, voy a instruirte, a mostrarte el camino a seguir. Fijos en ti los ojos, seré tu consejero. ¿De qué se trata? De brindar herramientas a los que son padres de familia en primer lugar, pero también a todos aquellos que tienen que ver con la formación de los hijos, tanto la familia cercana, abuelos, tíos, hermanos mayores incluso, pero también todos aquellos que participamos de alguna manera en la formación, como sacerdotes, maestros, catequistas y demás. Y pues este es el propósito, brindar algunas herramientas, una visión de algo que siempre ha sido el fundamento de la familia y de la sociedad, pero que lamentablemente ha sido muy descuidado en todos los sentidos. Y precisamente cuando se abandona o se deja a la deriva el cimiento, toda la construcción está en vilo, está en riesgo de caer, de derrumbarse. Tenemos, hablando de esto, aquel texto maravilloso del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, que dice: Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, se parecerá al hombre prudente que edifica su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron sobre los vientos y embistieron contra aquella casa, pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, se parecerá al hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa que se derrumbó y su ruina fue estrepitosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Mateo 7, del 24 al 27. Y entonces, pues tenemos esta visión general que nos da la palabra de Dios sobre la importancia de los cimientos. Si los cimientos que tú le has dado a tus hijos están sobre la arena, tendrán, como dice con calificativos preocupantes verdaderamente, una ruina estrepitosa. En cambio, si está edificado sobre roca, lo que se edifique en esta roca, pues no se va a derrumbar, no se va a caer, y sabemos que Cristo es la roca sobre la cual estamos llamados a edificar. Así pues, vamos el día de hoy a profundizar algunos aspectos hasta donde nos sea posible
sobre la Sagrada Escritura que nos iluminan en este tema de la educación de los hijos. Siguiendo o haciendo todavía un close-up, digamos un acercamiento más intenso, más profundo a lo que ya escuchábamos del Salmo 32:8, lo vamos a desmenuzar un poquito, ¿no? Voy a instruirte, dice este versículo al inicio. Y entonces siempre es necesaria la instrucción. Y aunque es fundamental el ejemplo de la vida que se convierte en imitación de parte de los hijos, esto es esencial, porque si lo que papá y mamá dicen se opone a lo que papá y mamá hacen, no habrá un sustrato, un sustento para ir edificando esta formación, que es algo que va a impactar o que debe impactar toda la vida. Entonces, sí, el ejemplo es fundamental, pero no es suficiente. ¿En qué sentido lo digo? De que para la educación de los hijos hace falta una instrucción explícita también, no solamente lo ejemplar de la vida, porque luego damos por hecho que los hijos tienen que aprender a vivir viendo cómo es que aquí se vive. E insisto, esta es una parte muy importante, pero pasa poco que papás tomen tiempo para precisar con los hijos, por ejemplo, al darte un mandato, una orden, una especificación, ¿qué es verdaderamente lo que quiero decir? En este sentido, no sé, pongo un ejemplo, cuando empezamos a hacer todo esto de las transmisiones por la pandemia y demás, me fui formando un pequeño equipo que me acompañaba y entonces al principio yo daba por hecho que se entendía cómo se tenían que hacer las cosas. Y entonces resulta que no, que ese dar por hecho en realidad es bastante riesgoso. Luego la tragedia está cuando quien está al frente, en este caso de un proyecto de transmisión, puede enojarse, desesperarse, incluso tratar mal a quienes no hacen las cosas como quien dirige supuso que se debían haber hecho. La cosa es que el que dirige y el dirigido deben compartir un mismo lenguaje, y cuando no se comparte este mismo lenguaje de forma espontánea, pues debemos entonces precisar. Por eso quiero resaltar esta necesidad absoluta de la instrucción explícita. Es decir, en todo hogar deben haber reglas, deben haber límites, y entonces estos se tienen que explicitar. O cuando decimos esto, ¿qué es lo que se quiere decir? Y aunque trataremos otro día el tema particular de la autoridad, conviene mencionar ahora, en estas precisiones que en el hogar se deben hacer, que cuando papá y mamá dan una orden dentro de la casa, se tiene que enseñar a los hijos a acatar y ejecutar esa orden de inmediato. ¿Por qué? Porque a veces caemos en una especie de juego en la que papá o mamá van subiendo el tono de voz y los hijos no reaccionan hasta que papá y mamá llegan a un tono de voz mal acostumbrado, una mala costumbre que ya se convierte en agresividad y violencia. ¿Por qué no se debe de llegar a eso? Porque al hacer eso no estamos educando a los hijos, voy a usar un término más incómodo, los estamos amaestrando de alguna manera. Entonces los estamos llevando a reaccionar ante el impulso agresivo y no a desarrollar convicciones. Y para eso hay que dialogar con los hijos. Si no dialogamos, vamos a pretender suplir la falta de diálogo con un exceso de volumen. Y eso no ayuda para nada. ¿Por qué? Porque luego, vamos a suponer, ese hijo ya se está portando un poco mejor, está en la preparatoria, pero tuvo la costumbre de, como recibía el impulso violento,
de no actuar hasta que tuviera cierto nivel de presión sobre sí. Luego hay quien casi presume con orgullo, es que estoy acostumbrado a trabajar bajo presión. Más bien estaremos acostumbrados a no comprometerme si no hay violencia de por medio. Y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, todo lo demás, ¿verdad? Si decimos, por ejemplo, si yo le digo a los dos hermanos mayores, distribúyanse la limpieza del patio. Cada uno tendemos a la comodidad. Y entonces, a veces el que sea más astuto, puede ser el mayor, puede ser el que sigue, va a distribuir las cosas a su favor por comodidad y no por plenitud ni perfección. Y entonces, ¿qué puede hacer? Bueno, cuando mamá diga, yo voy a amenazar a mi hermano de que yo hago una cosa y a él le va a tocar hacer más, y si no acepta esta distribución, entonces yo lo voy a golpear cuando mamá no esté, por decir algo, ¿no? Y entonces ahí tiene que intervenir la autoridad, de decir, cuando yo les diga, distribúyanse el trabajo, quiere decir que uno de ustedes hará esto y el otro esto. Y en la siguiente ocasión se invertirán las tareas. De esta manera estaremos procurando la justicia, la claridad, la obediencia y, como ya decía, y es algo que voy a insistir mucho en este curso, forjar convicciones. Entonces, tiene que haber instrucción explícita, adecuada según la edad. Este es otro punto que a veces no tenemos claro. En la mayoría de los hogares se ejecuta, pero no con una claridad y precisión planeada, vamos a decir. ¿Qué quiero explicar con esto? Es, por ejemplo, si yo tengo reglas generales de la casa, que debe haber, luego se tiene que traducir en reglas particulares para cada uno. ¿Por qué? Porque no es la misma la expectativa que yo voy a tener en el hijo de mayor edad, vamos a suponer 18 o 20 años, y la expectativa que yo tengo en el menor de todos, que tiene 3 o 4 años. Aunque todos deben ser respetuosos, todos deben ser responsables, todos deben ser cooperadores en el hogar, lo son de distinta manera. Y cada uno requiere atención afectiva, que es otra cosa que trataremos bastante, el afecto, pero también atención efectiva, y aquí quiero decir dedicar el tiempo suficiente. Cada uno lo requiere de manera diferente, pero siempre particular. Aunque haya reglas generales, aunque haya atención general, no puede haber un cariño general. Tiene que haber un cariño específico para cada uno. Ya lo tocaremos más a profundidad en adelante, ¿no? Entonces, la instrucción explícita. ¿Qué es lo que quiero decir cuando a ti te doy esta orden? Cuando a ti te doy esta orden, siempre haciendo honor a la verdad, a la justicia. Decía luego el Salmo, voy a mostrarte el camino a seguir. Y entonces la instrucción que damos a los hijos siempre se orienta hacia el camino de la vida. Es decir, los padres, los formadores, debemos de superar la visión de inmediatez en el aquí y en el ahora. Es decir, le digo a mis hijos, tienes que mantener ordenados tus zapatos en el closet, en el ropero, debajo del ropero. Ok, si yo doy una orden de la cual espero un efecto inmediato, pero yo mismo no tengo una visión de trascendencia de la orden que estoy dando, voy a dejar a mi hijo en la inmediatez. Ok, quiero que recoja los zapatos, pero ¿por qué quiero que recoja los zapatos? Porque quiero que sea ordenado. Entonces, vas a recoger los zapatos, pero también tu ropa tiene que estar en orden, tus libros, tus tareas tienen que estar en orden para que se pueda cumplir esta meta, porque el orden, por ejemplo, decía San Agustín de Hipona, decía, en el orden está Dios. O sea, que en el desorden no. Y entonces, yo, sobre todo si soy muy visceral, y le digo al hijo, ya recoge eso, por favor, porque tienes que hacerlo, que no sé qué tanto. Voy a llevar al hijo a la obtención de la acción inmediata, privándolo de la visión de trascendencia. Yo quiero algo para tu vida, para el camino de tu vida. Espero quede muy claro esto que estoy diciendo.
Y vamos a ver por qué, porque esto tiene una finalidad sobrenatural. Esta vida se acaba y luego viene una vida eterna o una muerte eterna. Y ambas se experimentan de manera consciente. Entonces, cuando yo quiero darle a mi hijo esta oportunidad de ir al cielo, que es algo que veremos más adelante, lo voy a forjar, a formar, a exigir con una visión de trascendencia. No son los zapatos perfectamente alineados con el mosaico los que me preocupan. No es eso. Quiero que llegues al cielo. Insisto, lo veremos un poquito más adelante, pero fíjense, si tenemos esta condición, este condicionamiento, quiero que llegues al cielo, entonces estamos ayudando al hijo verdaderamente a poder alcanzar la trascendencia. Y eso es algo que le va a beneficiar sobremanera. Entonces, hablando de un camino que se tiene que seguir, esto habla implícitamente de una elección que se tiene que hacer. En la vida no es posible elegir. En el ambiente, vamos a decir, juvenil del tiempo actual, se le quiere proponer a los jóvenes que vivan sin compromisos, sin obligaciones, y esto necesariamente sería sin elegir. Es que yo no quiero elegir porque si elijo me estoy comprometiendo, mejor no elijo nada. La cuestión es que el que no elige ya está eligiendo y está eligiendo mal. Discúlpenme el ejemplo, no, pero había en el videojuego de Mario Bros. Algunas escenas donde no se podía detener el avance de la misma, ¿no? Pasaba así como una sección que iba avanzando, todo lo demás en oscuridad, por el mundo que Mario Bros. Dirigía, atravesaba, y qué era lo emocionante o frustrante, según la experiencia de cada uno de estos videojuegos, era la tensión de estar atento, qué era lo que seguía y necesaria, consecuentemente, tomar decisiones. Tomar decisiones. Porque así podíamos salvar la vida, avanzar, ir hacia adelante, etcétera, ¿no? Y entonces, la realidad es que la vida es así. En la vida tengo que tomar decisiones todo el tiempo, más o menos trascendentes, pero decisiones reales que me van a afectar en beneficio o en perjuicio. Afectar es decir que impactan. Y entonces, por eso yo tengo que forjar a mis hijos en su voluntad. También lo tocaremos más adelante al hablar de autoridad y voluntad de los hijos. Es un error muy frecuente, más frecuente en la mamá, el pretender suplir la voluntad del hijo. Una frase común para referirnos a esto es: aquí en la casa mando yo y se hace lo que yo digo. Sí, pero no. Papá y mamá son esa autoridad como principio, pero yo tengo que capacitar a los míos, a mis hijos, que en un momento, tarde o temprano, van a tener que enfrentar la vida solos. Y no estoy hablando cuando el hijo se va de la casa, que es deseable que el hijo se realice en una vocación específica, en una profesión, etc. Estoy hablando incluso desde que el niño ya está en el kinder o la primaria, tendrá que enfrentar el miedo de un examen, la necesidad de instruirse, la convivencia con los amigos, la difícil convivencia con algunos de ellos que luego estorban, hacen bullying, todo lo demás. Y mi hijo tiene que saber tomar decisiones. Entonces, esto es importantísimo, porque cuando yo no dejo que mi hijo elija por lo menos algunas cosas, o sea, siempre distinguimos, hay cosas que son absolutas, no son negociables, son así y punto. Pero tiene que haber cosas que podamos negociar, dialogar entre el hijo y los padres, y puede haber cosas que el hijo elija libremente.
Vamos a poner un ejemplo de cada una, ¿no? Una indispensable que jamás se va a negociar, el respeto absoluto a papá y a mamá. A papá y a mamá se les respeta, jamás se le falta al respeto, se le eleva la voz, se le dice una majadería, porque habrá consecuencias muy serias, muy delicadas. Esa es una regla absoluta. Una regla negociable, por ejemplo, ¿cuánto tiempo vas a salir a jugar? Puede ser, no sé, yo había dicho 2 horas, pero el hijo me dice 2 horas y media, papá, mamá. Bueno, vamos a ver si es conveniente, si no, se puede dialogar, ¿no? Y hay otras cosas que el hijo puede elegir libremente. Por ejemplo, bueno, el uniforme de la escuela lo tiene que llevar. La ropa que se va a poner, por ejemplo, el fin de semana, yo, papá, mamá, soy responsable de que mi hijo tenga una ropa decente, adecuada para su edad, con recato, que se puedan usar en determinados ambientes, o sea, distinguir ropa de fiesta, ropa de gala, ropa para ir a la iglesia, ropa para descanso, el deporte, y entonces instruir al hijo de esto. Cuando vas a una fiesta, puedes elegir lo que quieras, porque yo previamente ya definí cuál es la ropa adecuada que mi hijo o mi hija puede usar. Y en este sentido, hay que hablar del recato, ¿no? De esta necesidad de volver a promover el recato en el vestido, tanto de varón, pero también en la mujer, es muy importante. Aquí hago como un paréntesis, algunos de ustedes habrán visto la película de Eduardo Verástegui sobre el secuestro, tráfico, trata de niños, una cosa tremenda. ¿Cómo es posible que haya hogares donde se permita exponer a los niños de una manera indecente que pudiera facilitar el acercamiento de uno de estos perversos que atentan contra los niños? Entonces, la decencia, el recato, es indispensable educarlo. Entonces, puede haber cosas que el hijo elija libremente de lo que ya previamente definí. Ahora, si yo eduqué a mis hijos, a mis hijas, en el cómo es un guardarropa adecuado para alguien que quiere crecer humana y cristianamente, se supone que cuando llegue a cierta edad ya va a poder elegir su propia ropa. Pero porque yo le eduqué durante 17, 18, 19 o 20 años, ¿cómo es que se debe uno de vestir? ¿Se entiende? Bueno, el problema grave está cuando papá o mamá, insisto más frecuentemente mamá, suple todo el tiempo al hijo, entonces hago un incompetente capaz de decidir y incapaz de enfrentar la vida y sobre todo de resolver conflictos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estuvieron decidiendo por mí. Entonces, ojo, aquí tiene que haber una progresión. ¿Se entiende lo que quiero decir? En el cómo yo voy cediendo al hijo mayor libertad en las decisiones, pero porque tengo certeza de que las diferentes etapas se ha ido forjando adecuadamente, ¿no? Entonces, insisto, en la vida no es posible no elegir. Todos tenemos que elegir y nos toca a nosotros enseñarle a los hijos cómo elegir bien. Dice Deuteronomio capítulo 30, versículos del 15 al 20. Mira, yo pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios que yo te mando hoy, amando a Yahvé tu Dios, siguiendo sus directrices y guardando sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicarás. Yahvé tu Dios te bendecirá en la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les das culto,
yo os declaro hoy que pereceréis sin remedio y que no viviréis muchos días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán. Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Y Dios no se anda con medias tintas. Y estos son caminos que se separan. Y como se separan, no los puedo elegir los dos al mismo tiempo. O vida y bendición, o muerte y maldición. En los derechos humanos que se promulgaron en 1948, hasta donde recuerdo, todos son verdaderos, son válidos, pero aún así tienen un gran problema. ¿Cuál es ese gran problema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Que no tienen la contraparte de las obligaciones. Y entonces se nos ha hecho creer que todos somos sujetos de derechos, mas no sujetos a obligaciones. Eso es parte del libertinaje y progresismo que estamos viviendo en el tiempo actual. ¿Por qué? Porque caímos en el error de pensar que podemos vivir sin límites, lo cual es claramente falso. Hacer elección. Bueno, eso hablaba de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, pero estamos en una avalancha de falsos derechos que se están promulgando a diestra y siniestra. Falsos derechos. ¿Por qué digo que son falsos? Porque no vienen de la esencia de la naturaleza humana, que todos los derechos deben de brotar de la esencia para ser auténticamente humanos, y se están catalogando como derechos preferencias o apetencias, lo cual es insólito y nunca se había pretendido legislar de esta manera. Decía un sacerdote que se le acercó un joven en un encuentro para platicar y le dice: yo soy Juanito y soy homosexual. Y le contesta el sacerdote: yo soy Carlos y soy carnívoro. Y aquel se ofende: pero ¿cómo es posible que usted me diga esto y se esté burlando de mi preferencia sexual y qué intolerancia y todo lo demás? Y le dijo: a ver, espérate, es que una apetencia, una preferencia no te define como persona. No te define como persona. Entonces, está al mismo nivel el que este chico haya dicho: soy o experimento atracción hacia el mismo sexo, bueno, soy homosexual, a que este sacerdote haya dicho: yo soy carnívoro, porque se está hablando de apetencias, de preferencias, de algo hacia lo que se sienten atraídos. Pero esto puede ir y venir. No digo que tan fácil, pero puede ir y venir. Los derechos brotan de la esencia. Por ejemplo, el primer derecho, que es el derecho a la vida. Ese sí es un derecho auténtico. ¿Por qué? Porque brota de la propia naturaleza humana. Pero bueno, cierro el paréntesis. Entonces, tengo que hacer elección, o vida y bendición, o muerte y maldición. Dios tiene la delicadeza de decir enseguida: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé tu Dios. Luego nos dice cómo es que se escoge la vida: amando a Yahvé tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él. Piensa que de ello depende tu vida, así como la prolongación de tus días, mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Tenemos la libertad de elegir entre la vida y la muerte, aunque la auténtica libertad está en elegir la vida.
porque quien elige la muerte y la maldición está perdiendo la libertad y se hace esclavo precisamente de apetencias o pasiones desordenadas. Paréntesis, apetencia y pasión no son por sí mismas algo malo que se deba de despreciar o pensar que Dios o la iglesia dicen que están mal necesariamente. No, se tienen que ordenar, que es diferente. Se tienen que ordenar. Entonces, ¿cómo se escoge la vida? Amando a Yahvé tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él. Un amor que tiene que ser a Dios por encima de todas las cosas, indispensablemente. A veces se exalta tanto o se habla demasiado del amor al prójimo que podemos por lo menos distorsionar el hecho de que el primer amor debe ser el amor a Dios, por encima de todo, amar a Yahvé tu Dios, escuchando su voz, la instrucción a través de la escritura, de su divina palabra, el culto a través de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, la oración, que es la manera personal de estar dispuesto a conocer el querer de Dios para mí, son estas formas de elegir la vida y avanzar seguro bajo la voluntad de nuestro Dios. Entonces, aquí viene otro punto esencial de todos los aspectos de la vida cristiana, pero muy en particular de aquellos referidos a la educación. Tenemos que colocar por encima de todo y al centro de todo el señorío de Dios sobre esta casa, sobre esta familia, sobre cada una de nuestras personas y reafirmar que cuando elegimos a Dios, elegimos la vida, elegimos el bien, verdaderamente estamos eligiendo lo mejor. En eso definitivamente no hay duda. Y aquí nos vamos a plantear, ¿será posible vivir los mandatos de Dios? Me acuerdo alguna vez que se entrevistó a Eduardo Verástegui tras su conversión y él hablaba que estaba llevando una vida en castidad y quienes le entrevistaban se sorprendían, pero también como que se burlaban, en el sentido de que no es posible que alguien viva en abstinencia sexual toda la vida o tantos años. ¿Qué es, insisto, lo que se quiere proponer al humano de hoy? No que se eleve con la inteligencia y la voluntad en la búsqueda de la verdad, sino que se baje a aceptar el desorden en la pasión que tiende a rebajar la custodia de la dignidad de la persona. No somos animales, somos seres humanos, capaces de amar, capaces de decidir, seres libres, libres para amar el bien, para amar la verdad y para buscarla con todo nuestro ser. Es que eso es fundamental y no tiene comparación a otra cosa. Pero entonces, ¿podremos cumplir los mandamientos de Dios? El mundo de hoy dice, no, no es posible. Es que como mis hijos no van a poder ser castos, pues que sean cautos. Y entonces yo los voy a instruir en los anticonceptivos para protegerlos. Y algunos se creen grandes papás o grandes mamás porque han instruido a sus hijos en el uso de los anticonceptivos. Terrible. ¿Por qué? Porque a la fecha no hay ningún anticonceptivo que proteja el corazón, para empezar. No hay ningún anticonceptivo que proteja el corazón. Y se creen papás muy de avanzada, muy inteligentes, muy diferentes, muy como deben ser ahora. Y es una tragedia total. ¿Por qué? Porque al permitir que mi hijo abandone la virtud, lo estoy denigrando hacia el nivel de un animal y estoy diciendo que es incapaz de nada bueno. Hablaremos en alguno de estos días de la expectativa que yo tengo de mis hijos, lo cual se transforma en exigencias y tengo que tener una alta expectativa a la par de ofrecerle una alta experiencia de afecto. Ya lo veremos.
Entonces, al hijo yo le tengo que exigir conforme a la edad. ¿Por qué? Porque lo tengo que capacitar para alcanzar grandes proyectos. Me acuerdo alguna vez que estábamos siendo seminarista, otro seminarista y yo, con una familia que nos iba a dar de comer, y estaban la mamá y las dos hijas viéndonos con cara de lástima, así. Se nos quedaban viendo así. Entonces yo les pregunté, oiga, ¿y por qué nos miran con cara de lástima? Es que ustedes sufren mucho en el seminario. Y pues yo me quedé pensando un momento y le dije, no, señora, uno no va al seminario para sufrir. Y dice la señora, y luego no lo quiere reconocer. O sea, la mujer aferrada que yo sufriera en el seminario. Y yo le dije, mire, ciertamente hay momentos en los que no es fácil, pero todo mundo sabe que lo bueno cuesta. Y lo muy bueno cuesta mucho. Si yo quiero un sacerdocio conforme a la voluntad de Jesucristo, me va a costar. Como si usted quiere un matrimonio conforme a la voluntad de Jesucristo, le va a costar. Lo bueno cuesta. Y a eso me refiero con grandes proyectos en primer lugar. No estoy hablando de crear una empresa o de hacer una asociación que beneficie a miles de personas, que también una persona muy forjada en el carácter puede lograr de estos proyectos, pero es que el proyecto más grande que cada uno de ustedes tiene que formar se llama familia. Es más, se llama familia cristiana. Y a eso me refiero con los grandes proyectos. Y yo tengo que educar a mis hijos para que sean capaces de estos grandes proyectos. Que mis hijos sean capaces de conquistar una gran familia. Volvemos entonces, ¿es posible? El día de hoy que estamos tan modernizados, tan progresistas, tan avanzados, tan liberados del lastre del cristianismo, ¿acaso habrá alguien a quien le sea posible cumplir los mandatos de Dios? Pues vamos a retroceder un poco en el mismo texto que estamos, Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 11 al 14. Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te prescribo hoy no es superior a tus fuerzas, ni está ya fuera de tu alcance. No está en el cielo como para decir, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá para que lo oigamos y lo pongamos en práctica? Ni está al otro lado del mar como para decir, ¿quién irá por nosotros al otro lado del mar y nos lo traerá para que lo oigamos y lo pongamos en práctica? La palabra está bien cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que los pongas en práctica. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es que cada ser humano ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza. Por eso, verdaderamente, todo hombre está hecho para la grandeza y la plenitud. Y un punto fundamental, y podría ser el punto de partida en cuanto a mí toca, es el combate contra el pecado, es la conquista de los mandamientos. ¿Cómo lo hago? Conociéndolo, deseándolo y comprometiéndome en la ejecución de esto que me toca. ¿Se entiende lo que quiero decir? No son imposibles los mandamientos como nos han mal hecho creer. Porque incluso lamentablemente al día de hoy hay en la iglesia quien supuestamente lleno de misericordia le permite a tal pareja, a tal persona, continuar con el estado de pecado y a la par comulgar. Dicho sea de paso, cometiendo un pecado peor, que es el del sacrilegio, profanar el cuerpo y la sangre de Cristo, recibiéndolo en los labios de alguien que libremente ha decidido permanecer en el pecado mortal. Quienes se disfrazan de misericordia, porque eso no es misericordia, sino es un daño tremendo,
es atentar contra las ovejas del Señor, dejar de ser pastor y convertirnos en lobos rapaces o en asalariados que no defienden al rebaño frente al lobo, sino que huyen. En el fondo hay una visión muy pesimista del ser humano. Híjole, pobrecito, es que tú no vas a ser capaz de dejar el pecado, tú no vas a ser capaz de comprometerte en el camino de Dios, mejor te doy permiso de pecar. Jamás, jamás en cuanto a nosotros toca. Entonces, el mandato de Dios está ahí. Y todavía, para profundizar, del libro del Eclesiástico, capítulo 15, versículos del 11 al 20. Eclesiástico capítulo 15, versículos del 11 al 20. Dice: no digas, me he desviado por culpa del Señor, porque Él no hace lo que detesta. No digas, Él me ha extraviado, porque Él no tiene necesidad del pecador. El Señor detesta toda maldad, y los que le temen también la aborrecen. Al principio el Señor creó al hombre y lo dejó a su propio albedrío. Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Si quieres. Qué importante. Si quieres. ¿Quién dice, Padre, es que no he podido dejar el pecado? Es que no has podido, es que no has querido. Yo sé que a veces es más difícil para una persona que para otra, para un momento o circunstancias de la vida que para otros. Pero en el fondo, es que no has querido. Alguna vez platicando con alguien que estaba en adulterio, Padre, ¿y cómo le hago? Es que no sé, es que... Márcale y pásamela. Yo la arreglo, ahorita. No, es que no quieres entonces. Háblale ahora mismo y márcale y dile que no. Que ya no vas a seguir con esta relación indecente. ¿Me entiende? No, pero queremos ser muy amables. El problema está que queremos ser amables con el pecado. Qué tragedia en realidad. Sigue diciendo el Señor: Él te ha puesto delante fuego y agua. Alarga la mano y toma lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte. La misma idea que escuchábamos en el Deuteronomio. A cada uno se le dará lo que prefiera. Qué grande es la sabiduría del Señor. Tiene un gran poder y todo lo ve. Pone su mirada en los que le temen. Recordamos que el temor de Dios no es tenerle miedo, es amarle tanto que aborrezco la sola idea de ofenderlo. Odio la idea de ofenderlo porque lo amo y lo amo verdaderamente sobre todas las cosas. Pone su mirada en los que le temen, conoce todas las obras del hombre y contundentemente, para reafirmar lo que estamos meditando, a nadie ha obligado a ser impío, malvado. A nadie dio permiso para pecar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, tenemos que tener una expectativa alta. Para nosotros mismos, claro, en primer lugar. Pero también para los hijos. Dándoles esa seguridad de que son capaces de cosas grandes, porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, porque Él está con nosotros, porque Él quiere nuestro bien, porque nos da la gracia, no nos abandona a la fragilidad de nuestra carne, nos da la gracia para que tengamos una mayor fuerza, ya no en el orden natural,
sino en el orden sobrenatural. Entonces ha de quedar clarísimo que Dios jamás va a instruir para el mal. Por eso papá y mamá jamás pueden instruir para el mal. Ni los anticonceptivos, ni el alcohol de forma desordenada y si es menor de edad, ni ninguna otra cosa. Bueno, te doy permiso, pero con estas reglas. Para el mal jamás se debe de dar permiso. Y decía al final este versículo: fijos en ti los ojos, seré tu consejero. Se requiere permitir que Dios pose sus ojos sobre mí. ¿Cómo se logra eso? Con la oración y en particular con la oración de contemplación. La contemplación no es tanto el ejercicio psicológico de concentrarme ante una idea o ante una imagen de Dios, el Santísimo. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium dice una palabra muy bella al respecto. Qué dulce es estar frente al Santísimo, frente a un crucifijo, simplemente ser en su presencia, o sea, no hacer, sino ser en su presencia, dejando que Él nos contemple. Así como cuando se tiene un hijo recién nacido, papá y mamá se regocijan en la contemplación de ese hijo, así también nosotros alegramos el corazón del Padre Eterno cuando vamos al templo donde está el sagrario, o si no cuando oramos en la casa, nos disponemos y le decimos: aquí estamos, Padre, aquí estoy, Padre, para que me mires. Pareciera como un poco altanero o algo así. No, sabiéndonos hijos y sabiendo que el Padre se aleja en la contemplación del Hijo, porque a los que somos cristianos, hemos sido bautizados y acudimos a la gracia para permanecer en ella con los sacramentos, la confesión, comunión, etc., en nosotros está la imagen de su mismo Hijo. Por eso es que el Padre se regocija cuando nos ve. Entonces, no tengamos miramientos pendiente de regocijar el corazón del Padre, sino al contrario, alegrarnos en ello. Y entonces, esto no se puede lograr sin oración. Nosotros como formadores tenemos que orar, pero también tenemos que instruir en la oración a los que se nos ha encomendado. Colocarnos bajo la mirada de Dios, porque no es una cosa hipócrita que yo pueda ir en el templo, sentarme delante del sagrario, pero luego pueda llevar tranquilamente una vida pecaminosa. Porque si me sé mirado por Dios en el templo, me sé mirado por Dios en el rincón más oscuro en el que yo me pueda esconder. También allí tu mano me conduce, también allí me alcanza tu diestra. Ahí está Dios, amándome, sosteniéndome, previniéndome incluso. Ahí está Dios. Y no hacer como Adán. Adán, que se escondió de la mirada del Señor, huyó de Él, intentó reparar él mismo el mal que había hecho con aquella hoja de higuera cubriendo la desnudez de su cuerpo, pero oculto de la mirada de Yahvé Dios. Por eso cuando Dios lo está buscando en el huerto le dice le dice Yahvé: Adán, Adán, ¿dónde estás? Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Era como una forma un poco velada de decir: ¿por qué te escondes si no es necesario? Déjame contemplarte ahora en tu infidelidad para poder rescatarte de ella. Pero Adán huía, Adán se escondía, y es muchas veces lo mismo que hacemos nosotros al caer en pecado. Huimos, nos refugiamos donde no hay refugio, fuera, lejos de Dios. Entonces, en cuanto a los hijos, y es, insisto, otro punto que tocaremos al hablar de autoridad, tenemos que crear con ellos confianza para todo, incluso para la corrección. Que mi hijo o mi hija no tenga que huir de mí cuando haya hecho un mal, cuando se haya equivocado, sino que sepa que aquí estoy yo, su papá, su mamá, para restaurarlo, para arrancarlo de ahí, y no al contrario. ¿Se entiende? Entonces, hablaremos también en uno de estos días de la necesidad de tener castigos proporcionados en la formación.
Yo sé que castigo es una palabra muy políticamente incorrecta, pero necesaria, y ubicarla en su justo lugar, en su sano lugar, para luego poderlo aprovechar en la educación de los hijos.